ustedes saben que cuando escuchaba a cada uno de los que exponían, me acuerdo por ejemplo de Ariel, vino a mi mente un coro que hace años que no canto, que dice: si Cristo no cambia tu vida, si Cristo no cambia tu vida, jamás podrá cambiar. Mirá qué sencillo. Durante la semana hubo una frase que me vino trabajando en la cabeza, por eso vamos a leer solamente un solo versículo hoy, y esta frase es: muéstrame tu vida redimida y creeré en tu Redentor. Esto lo dijo un ateo, un filósofo. Muéstrame tu vida redimida y creeré en tu Redentor. Yo quiero empezar con una pregunta en esta noche. Voy a abusar de que los conozco a la mayoría, de los que son de la iglesia en calle Vicente López 2113 Sarandí. Por ejemplo, le voy a preguntar a Santa María, que después nos va a decir de qué va a hablar Walter Martini. Santa María, ¿de quién sos? De Boca. Pea, presta atención. ¿De quién sos? De River. El más grande. Ale, no agreguen. Ale, ¿de quién sos? Del puntero, Lanús. Mira. A ver, Hugo, ¿de quién sos? Del Rey de Copa, Carlos Di Rojo. ¿Por qué agregan? ¿Por qué agregan? Bueno, ustedes van a ver que acá son distintos colores, distintos equipos, pero cuando llega el momento de la verdad, porque los conozco a los cuatro, le podría haber preguntado a muchos más, ellos van a decir de quién son, de quién verdaderamente son. Acompáñenme en la lectura de un solo versículo que está en un contexto de un viaje que Pablo estaba haciendo para ir a ver al César, al cual había apelado. Quizás nunca en tu vida escuchaste esta historia real que está registrada en la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 27, versículo 23. Mirá lo que dice la palabra de Dios. Un solo versículo, así te lo acordás. Porque si leemos 40 versículos no te acordás de ninguno. Un solo versículo, así te lo acordás. Subrayalo en tu Biblia. El que habla es Pablo. Y dice: porque esta noche, mírame, esta noche Dios te quiere hablar. Pablo estaba en un barco, naufragando en el medio de una tormenta, y se le apareció Dios a través de la figura del ángel. Y dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. ¿Dice de Dios o dice del Dios? Del Dios. Y agrega: de quien soy y a quien sirvo. Grabate en tu mente y en tu corazón esta frase: el Dios de quien soy y a quien sirvo. Quiero hablarte en primer lugar de lo que se denomina identidad. Y después vamos a decir algo acerca de identificación. Son dos palabritas parecidas, pero son con significado diferente. ¿De quién soy? La identidad es el conjunto de características de una persona que lo diferencian o lo distinguen de otra. Cuando yo hablo de quién soy, estoy pensando en pertenencia, en propiedad, en renuncia. Y te hablo un poquitito del contexto para que sepas dónde está incluida este texto dentro de la palabra de Dios. Pablo fue llevado en un barco alejandrino. Alejandrino, ¿de qué me está hablando? Bueno, era un barco carguero de Egipto, Alejandría estaba en Egipto, que llegaba trigo a Roma. ¿Cómo pasa ahora? Trigo a Roma. Pero todos los tripulantes del barco estaban agobiados. ¿Por qué? Porque se habían alejado de la costa y se habían abandonado al viento huracanado. Huracán, nadie dijo que era de huracán.
pero huracán significa un viento fuerte que sopla, y se dejaron llevar por él. Y como dice el versículo 20 que no vamos a leer, ya habían perdido toda esperanza de salvarse. Quizás en alguna etapa de tu vida o en algún momento de tu vida habrás pensado lo que pensaron los tripulantes de este barco. Ya no hay más esperanza, ya no hay más solución, ya no hay más salida. Me los imagino a todos con una crisis de identidad, caminando por la proa, por la popa. La proa es la parte delantera, la popa es la parte trasera, alienados, locos, hablando en voz alta, por ahí preguntándose: ¿quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Para qué vivo? ¿Alguna vez te lo preguntaste? ¿Quién soy? ¿Para qué vivo? ¿Hacia dónde voy? Estoy convencido, sin conocerlos, que los amigos de México o de Córdoba o de Hurlingham alguna vez se lo han preguntado. En esa época, sin brújulas y sin cartas de navegación, su suerte estaba echada. Mírame, adentro de ese barco, algunos eran soldados, siervos del Imperio Romano. Otros eran empleados del dueño, del amo, el dueño del barco, como el piloto y otros más. Eran siervos de su patrón. Y el dueño era siervo de sus riquezas. Todos eran siervos. Imperio Romano, patrón y riquezas. En esas circunstancias emerge, aparece alguien distinto. Es Pablo, con una característica que lo diferenciaba del resto. Mirá qué historia. Pablo pasa de ser prisionero, porque era prisionero en el barco, era llevado a Roma, pasa de ser prisionero a ser referente, a ser consultor, a ser influencer, a ser líder, a ser guía. ¿Por qué? Porque demostró carácter y demostró fortaleza interior. Es que bajo la soberanía y el poder de Dios, él sí sabía quién era, por qué vivía y a dónde iba. Por eso este versículo: el ángel enviado por Dios fue el que le dijo a Pablo que realmente iba a estar protegido, que su vida, que su ser y la de todos los tripulantes estaban en las manos de Dios y que no iba a permitir que ninguno muera. Pablo le debía la vida al Señor, a Dios. Él admitía que Dios era su dueño, que era su Señor y que realmente se sentía propiedad de él. Por eso dijo: yo sé de quién soy, el Dios de quién soy. En esas circunstancias los animaba, los exhortaba a tener ánimo. Quiero hacerte una primera pregunta en esta noche. ¿De quién sos? ¿De quién soy? Mira, seguramente no sos súbdito de un imperio, ni asalariado de un amo, ni rendimos pleitesía a las riquezas, pero podemos servir a un Señor equivocado. Dice la Biblia que no se puede servir a dos señores. Y realmente aquellos que hemos comprendido que la única alternativa para ser salvos, para tener esperanza, paz y una vida eterna asegurada, es recibir a Cristo como su Salvador. Y ¿sabés una cosa? Fuimos comprados por precio. Dice la Biblia en 1 Corintios 6:20, librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Eso se produjo el día que vimos a Cristo como su Salvador. Qué bueno que es tener convicción en el medio de la tormenta, en el medio del problema, decir con absoluta certeza y seguridad:
del Dios del cual soy. Él es mi Dios, Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Me gusta mucho un versículo que quiero que lo anotes y no te olvides nunca más. Isaías 51:1 nos invita a no perder la memoria. Pablo no la perdió nunca. Él sabía de dónde había salido. Miren lo que Isaías, miren a la piedra de donde fueron cortados y al hueco de la cantera de donde fueron arrancados. Si yo le volviese a preguntar ahora a Santa María, a Pea, a Ale, a Hugo, ¿de quién son? Ellos, al igual que Pablo, me dirían, somos de Cristo, somos hijos de Dios. Éramos todos los que hemos recibido a Cristo, que hemos sido transformados, como Fernando, Marcelo, todos los que estamos Cristian, todos hemos salido de la misma cantera. Éramos parte de la gran montaña, de esa uniforme que está a la deriva, que es el mundo. Y el Señor con su brazo poderoso nos cortó y nos arrancó. Éramos piedras toscas, piedras deformes, y nos convirtió en piedras vivas y preciosas. Pero este versículo me dice, no te olvides, mira el mundo a tu alrededor, esa gran montaña, y mira tu contexto, mira tu entorno. Fíjate el hueco que quedó cuando te sacó. Dejamos un hueco, ocupábamos un lugar, estábamos en las manos de Satanás, formábamos parte de esa gran multitud que se pierde, pero de ahí fuimos arrancados y hoy ya no formamos parte de la masa que se pierde. Oro al Señor para que en esta noche tú puedas tomar una decisión de fe que te permita salir de esa montaña, de esa masa uniforme, como todos, que adoptan las mismas costumbres, las mismas formas de vida, que le dan la espalda a Dios y que no se dan cuenta que Dios quiere hacer una obra, arrancarlos, dejar el hueco en la montaña porque te arrancó de ahí. Pablo lo tenía re claro. Él se había encontrado con Jesús camino a Damasco, quien le respondió a su pregunta, ¿quién eres, Señor? Diciéndole, yo soy Jesús. Y ahí se operó la rendición y después la consagración. Dios quiera que en esta noche te puedas encontrar con Jesús, el único que puede redimir y salvar tu alma. Pablo no tuvo vergüenza en revelar su identidad. Era un hijo de Dios, era hechura de Cristo, no se pertenecía a sí mismo y podía escribir como escribió en Romanos 14:8, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Qué testimonio que podemos dar día a día aquellos que somos creyentes. Del Señor somos. Soy un hijo de Dios. Y me gustó mucho esta frase que habla de la ineficacia, la inutilidad de las obras para llegar a ser salvo. Dice, somos para hacer, con H, somos para hacer. No hacemos para hacer. ¿Cuán equivocados están los movimientos, las religiones que incitan al hombre a hacer algo para lograr la salvación? Tenemos re claro que no podemos hacer nada, que la obra la hace Dios y la hizo Dios. Lo único que tenemos que hacer nosotros es rendirnos a Él. Para terminar, y en segundo lugar, quiero hablarte de lo que es identificación. Identificación es estar de acuerdo con el modo de pensar, con el modo de sentir de otro, con sus creencias o con sus propósitos. Hacer que dos cosas distintas se consideren una misma cosa. Pablo, en primer lugar, dijo, soy de Dios, y después agregó,
y a quién sirvo. Pablo se diferenciaba de todos sus oyentes. Él no servía al imperio, él no servía al patrón, él no servía a las riquezas, él servía a Dios, que le había encontrado en su camino descendente, en busca de la vida de los creyentes, a los cuales atacaba. Y él pudo decir en este texto maravilloso, el ángel del Dios de quién soy y a quién sirvo. Presta atención. Recién a partir de que Saulo recibió la luz del cielo y oyó la voz de su Señor, se animó a preguntarle, Jesús, ¿qué quieres que haga? Recién ahí le hizo la segunda pregunta en su encuentro. Es que es condición ser de Cristo para poder decir, quiero servirte. Sería en vano que ninguno de los instructores que te llaman o hablan te hable de un Cristo que no conocen, de un Cristo que no tienen, de un Cristo que no les ha regenerado, que no los ha salvado. Todos aquellos que estamos en este Zoom, estamos buscando lo mejor para vos, sabiendo que fue lo mejor para nosotros. A partir de ahí, de ese encuentro de Saulo con el Señor Jesús, él fue constituido un siervo de Jesucristo. Y cada vez que se presentaba en las cartas que escribía, se presentaba así, siervo de Jesucristo. Miren, con los otros discípulos pasó lo mismo. En Juan capítulo 2, versículo 11 dice que después de que Jesús manifestó su gloria a sus discípulos, creyeron en él. Creer es la condición para poder servirle. No servía de nada que Pablo diga, el Dios de quien soy, si no lo era. Recién cuando él recibió a Cristo pudo ser el instrumento escogido para llevar el evangelio a las naciones, a los gentiles, a los reyes, etcétera, etcétera. Mirá lo que dice Marcos 3, nunca lo leíste. Después Jesús subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Primero fueron de él, creyentes en Cristo Jesús como su Salvador, y después se identificaron siguiéndolo, aceptando su llamado y su plan. Esto nos habla de identidad e identificación. Para poder plantarse, una frase que usan mucho los jóvenes, en las difíciles, hay que tener claro de quién somos y a quién servimos. Como creyentes, tenemos que ser y estar firmes para que nuestro adversario, el diablo, no gane ventaja, como dice 2 Corintios. No gane ventaja. Cuando alguien está en esta vida, en las manos de Satanás, es como este barco alejandrino que va de un lado para otro, con muchas posibilidades de naufragar. Se usa la palabra con 2 Z, zozobrar, irse al fondo del mar. Es que Satanás es el dueño de la vida de aquellos que no tienen a Dios como su Señor y como su Salvador. Quizás te hayas conectado en esta noche y todavía no te hayas identificado con Cristo. Y estás a la deriva, como estábamos nosotros, sabiendo que vas a naufragar. Es dramático ir por la vida sin saber quiénes somos y a quiénes servimos. Como dice antes, la palabra de Dios dice allí en Mateo, ninguno puede servir a 2 señores. O es mi amo Cristo, o es mi patrón Satanás. O le sirvo a Dios, o le sirvo al adversario de las almas. De uno, o sea, de Cristo, solo podés esperar cosas buenas. Bendición, salvación, vida eterna, esperanza y paz. Y del otro, destrucción, amargura, desesperación y tormento eterno. Yo te invito en esta noche, vamos a hacer una oración,
a que puedas decidirte por Cristo, aferrarte con todas sus fuerzas a su sacrificio en la cruz, gritarle desde la profundidad de nuestro corazón: Señor, me hundo, sálvame, Señor, naufrago, socórreme. Esta es la actitud de alguien que se ve en peligro. Yo te invito a que allí donde estás, con la cámara prendida o apagada, hagas esta oración conmigo, para que a partir de mañana puedas leer este texto de Hechos 27-23 y coincidir con Pablo, el Dios de quien soy y a quien sirvo. Pero para eso, rendición, para eso entrega, para eso arrepentimiento, para eso pedir perdón de pecados, y lo podés hacer a través de una oración sencilla. Orá conmigo, por favor, concéntrate, orá conmigo. Oh Dios, vengo a tus pies, a los pies de la cruz, entendiendo, comprendiendo que soy un pecador, que no puedo más, que no tengo más fuerzas. Señor, me rindo. Acá estoy. Me arrepiento de todos mis pecados, que son muchísimos. Quiero entregarme a ti. Quiero realmente que tú seas mi Salvador, que entres a morar en mi vida. Señor, que se haga una realidad en mi vida tu presencia. Señor, oro para que el Espíritu Santo de Dios me convenza de pecado, que realmente entienda que me amas, que has muerto por mí en la cruz, que derramaste tu sangre en la cruz para limpiarme de mis pecados. Señor, me entrego a ti. En esta noche me entrego a ti. Te recibo como mi Salvador. Quiero empezar a disfrutar de tu presencia, de tu poder, de tu paz, y asegurarme la vida eterna que solo tú puedes dar. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Yo quiero saber cuántos amigos en esta noche han orado así. Han comprendido, como Saulo, que era un perseguidor de la iglesia, un enemigo de Dios, han comprendido que ese encuentro que tuvieron y que tuviste hoy con Dios puede cambiar tu vida para siempre y convertirte en un hijo de Dios y un servidor de Cristo. Volver a tener identidad e identificarte con Dios y que realmente Él pueda obrar en tu vida. Yo no sé cuál es el procedimiento, pero si sabés usar la máquina y has hecho esta oración, poneme la manito. Donde estés, en México, en Córdoba, en la zona sur, poneme la manito. Que el Señor te bendiga, que el Señor te bendiga y que realmente esta oración haya sido una oración definitiva, decisiva en tu vida. Que Dios te bendiga, Tito. Que Dios te bendiga, Brisa. Yo no los conozco. Que Dios te bendiga. Allí la familia amarilla, no sé quién de ustedes ha hecho la oración personal. Tiene que ser personal. Si hay un matrimonio, cada uno hace su oración. Que Dios te bendiga. No los conozco, pero cada uno de ustedes sabe si lo hizo de corazón. Yo acá los dejo. Que el Señor los bendiga. Amén. Y que realmente esa decisión de fe que han tomado sea para siempre. Uno no se convierte cada lunes y cada miércoles, una sola vez y para siempre. El Señor entra a morar en los corazones y empieza a hacer esa obra, porque somos nuevas criaturas. Escuchen, tenemos vida de lo alto, vida espiritual y de lo alto. Vos vas a notar una transformación en tu vida a partir de la decisión de fe que has tomado. Que así sea, que Dios los bendiga.
en la iglesia local de calle Vicente López 2113. Siempre oramos por este ministerio, por los que están a su cargo, los instructores, y también por todos los que se conectan, y todos aquellos que nos ayudan de provincias, de países, a trabajar con el tema de las adicciones. Chau, los abrazo en el Señor, que Dios los bendiga.